La caridad y sus frutos, por Jonathan Edwards. Tercer sermón. Nada puede compensar la falta de sinceridad en el corazón. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 1 Corintios 13:3. En los versos anteriores fue expuesta la necesidad y excelencia de la caridad por su preferencia a los mayores privilegios, y la vanidad e insignificancia de esos privilegios sin ella. Los privilegios particularmente mencionados son los que consisten en los dones extraordinarios del Espíritu de Dios, que son el mayor tipo de privilegios que son otorgados a los hombres naturales. En este son mencionadas cosas de otra naturaleza, a saber, las que son de una naturaleza moral, y es declarado que ninguna es nada sin caridad. Y particularmente, primero, que ninguna realización aprovecha sin ella. Aquí hay uno de los mayores tipos de realizaciones externas mencionadas, a saber, un hombre dar todos sus bienes para alimentar a los pobres. Dar al pobre es un deber muy insistido en la palabra de Dios, y particularmente bajo la dispensación cristiana. Y el caso y circunstancias de la Iglesia en los tiempos primitivos del cristianismo eran tales que las personas a veces eran llamadas a despedirse de todo lo que tenían y dárselo a los demás, tanto por motivo de las necesidades extremas de muchos cristianos en sus circunstancias de persecución, como también por motivo de las dificultades que acompañaban el ser un seguidor de Cristo y hacer la obra del Evangelio para la cual fueron llamados. Eran tales llamados a desenredarse de los asuntos y embarazos de posesiones mundanas, y salir como si fuera sin oro o plata, o dinero en sus carteras, o alforja, o 2 capas. Lucas 10:4. El apóstol Pablo nos cuenta que él había sufrido la pérdida de todas las cosas por Cristo. Y así los cristianos primitivos en la iglesia en Jerusalén vendían todo lo que tenían y lo daban a un suministro común. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Hechos 4:32. El deber de dar a los pobres era un deber que los cristianos de Corinto, en este momento, tenían una ocasión particular de considerarlo, como también muchas otras iglesias en eso y el país vecino, por motivo de una gran escasez o hambre que angustiaba dolorosamente a los hermanos en Judea, ocasión la cual el apóstol ya la había movido a los corintios, como deber de ellos enviarles alivio. Y es particular en hablarle de ello en esta epístola, y particularmente en el capítulo 16, y también insiste en ello en su segunda epístola a la misma iglesia, por todos los capítulos 8 y 9. Y aunque el apóstol diga tanto en ambas cartas para incitarlos al deber de dar a los pobres, sin embargo, aquí se encarga de informarlos que, aunque vayan tan lejos en ello como nunca, sí, aunque otorguen todos sus bienes para alimentar a los pobres, y no tuviesen caridad, no les aprovecharía nada. Segundo, él les enseña que no solo ninguna realización, sino también ningún sufrimiento aprovechará nada sin caridad. Los hombres están listos para darle mucha importancia a lo que hacen, pero más a lo que sufren. Están listos para pensar que es algo grande cuando se ponen tanto fuera de su camino, o están a gran expensas y sufrimiento en la religión. El apóstol aquí menciona un sufrimiento del tipo más extremo, sufrir incluso hasta la muerte,
y uno de los tipos más terribles de muerte, y dice que no es nada sin caridad. Cuando un hombre haya dado todos sus bienes, no tiene nada restante que pueda dar sino él mismo. Y el apóstol nos enseña que si un hombre no solo da sus posesiones, sino que cuando haya hecho eso prosigue más y da su propio cuerpo, y eso para ser completamente consumido en las llamas, no aprovechará nada si el corazón es retenido. El tiempo en el cual el apóstol escribió a los Corintios era un tiempo en el que los cristianos eran llamados con frecuencia a no solo dar sus bienes, sino sus cuerpos. La iglesia entonces estaba generalmente bajo persecución, y los cristianos eran con frecuencia perseguidos hasta la muerte. Y entonces, no mucho después, muchos eran puestos a muchas muertes crueles. Muchos eran llamados a muchos y grandes sufrimientos en la vida, pero sufrir una muerte cruel era la mayor cosa que fueron llamados a soportar. Pero esto no aprovecharía nada sin caridad. Lo que se quiere decir por esta caridad ya ha sido explicado completamente en discursos anteriores de este y de los versos anteriores. En lo que ha sido dicho en esos discursos, ha sido mostrado que la caridad es la suma de la religión sincera, distintiva del corazón. Y aquí la doctrina que me gustaría observar por las palabras es esta. Doctrina: todo lo que los hombres pueden hacer y todo lo que pueden sufrir no compensará la falta de sinceridad en el corazón. Primera proposición: puede haber grandes realizaciones y grandes sufrimientos sin sinceridad. Primero, puede haber grandes realizaciones sin sinceridad. Nada que los hombres puedan hacer en la religión será jamás aceptado en lugar de verdad y rectitud. El apóstol Pablo, al comienzo del 3er capítulo de los Filipenses, nos cuenta qué cosas hacía antes de su conversión, y mientras permanecía un fariseo, y dice en Filipenses 3:4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Muchos de los fariseos hacían grandes cosas, abundaban en realizaciones religiosas. El fariseo mencionado en Lucas 18, 11 y 12, se vanagloriaba de grandes cosas que hizo tanto a Dios como a los hombres, y le agradeció a Dios porque sobrepasaba otros hombres. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Muchos de los paganos habían sido eminentes por realizaciones morales. Algunos de ellos habían sido eminentes por justicia, y otros por sus grandes obras que habían hecho para el bien público. Muchos hombres sin ninguna sinceridad en sus corazones, y que en otros respectos han sido viciosos, han sido sobremanera dadivosos en sus dones para usos píos y caritativos, y han obtenido gran fama por ello, y sus nombres se han vuelto en una gran figura en la historia por cuenta de esto, y han sido transmitidos a la posteridad con mucha gloria. Muchos han hecho grandes cosas por miedos del infierno, esperando por eso apaciguar a la deidad y hacer expiación por sus pecados. Y muchos han hecho cosas grandes por orgullo y por vanagloria. Y aunque estas cosas no suelan influir a los hombres a un respeto constante y universal a los mandamientos de Dios, y llevar consigo un hilo regular de realizaciones cristianas y práctica de todos los deberes hacia Dios y los hombres por el curso de la vida de un hombre, sin embargo, es difícil decir hasta qué punto principios naturales pueden llevar a los hombres en deberes particulares y realizaciones. Segundo, puede haber grandes sufrimientos en la religión, y con todo ninguna sinceridad.
Las personas pueden padecer gran sufrimiento en la vida, como los fariseos, algunos de ellos, solían someterse a grandes severidades, y muchos entre los fariseos se ponen en una penitencia severa y muchas aflicciones voluntarias. Muchos han emprendido peregrinajes fatigosos, y se han encerrado fuera de los confortes y placeres de la sociedad de la humanidad, y han pasado sus días en desiertos, llamados reclusos, y algunos han sufrido muerte sin ninguna razón para pensar que tenía alguna sinceridad. Multitudes entre los papistas han sido voluntariamente y han aventurado sus vidas en guerras sangrientas, en esperanzas de merecer honra por ello. Anteriormente se mantuvo una guerra con los turcos y sarracenos, que fue llamada la Guerra Santa, que fue llevado a cabo de esta manera. Miles se ofrecieron a esas guerras en el ánimo de que el Papa perdonaría sus pecados y los premiaría en el otro mundo por ello. Y muchos de miles, sí, algunos millones, por este medio, perdieron sus vidas, hasta la despoblación de muchos países europeos en una medida considerable. Y los turcos son, muchos de ellos, sobremanera animados por esto a arriesgar sus vidas, y, como si fuera, a correr hacia las puntas de las espadas del enemigo, porque Mahoma ha prometido que todos los que mueren en guerra, en defensa de la religión mahometana, irá directamente al paraíso. Y la historia nos da un relato de algunos que se han rendido a la muerte voluntaria, por mera determinación o firmeza de espíritu, que la han desafiado y muerto, en vez de rendirse a las exigencias de los demás, cuando podían haber salvado sus vidas. Y hay relatos de algunos que han muerto mártires en religiones falsas, aunque no en ninguna manera en tales números ni en tal manera como aquellos que han muerto mártires en la verdadera religión. Pero si muchos pueden exponerse a la muerte por una religión falsa por principios naturales, así sin duda pueden, por los mismos principios, exponerse a sufrir por la verdadera religión. Segunda proposición: sea lo que los hombres hagan o sufran, no pueden por todo compensar la falta de sinceridad en el corazón. Si se esfuerzan tanto como nunca, si las cosas que hacen en la religión son tantas como nunca, si hay muchos actos de justicia y muchos actos de liberalidad y muchos actos de devoción, si oraciones y sufrimientos son multiplicados tantos como nunca, si los hombres pasan sus tiempos tanto como nunca en actos de religión, siguiendo noche y día en ello, y le niega el sueño a sus ojos y reposo a sus párpados, y son muy laboriosos y gastan sus fuerzas en ejercicios religiosos, si las cosas que hicieron en la religión eran tan grandes como nunca, tales que obtuvieron un nombre por el mundo, y tales que hará a sus nombres famosos tras generaciones y perpetuarán su memoria en la historia hasta el fin de épocas futuras, sea lo que los hombres den para usos religiosos o caritativos, si un hombre poseyese el reino más rico y lo diese todo, si un rico príncipe se volviese en un pobre mendigo, y no se detuviese ahí, sino que cuando haya hecho todo esto, se diese a padecer los sufrimientos más severos, y cuando fuera en sí mismo despojado de todas las posesiones, y su cuerpo despojado de sus ropas de príncipe, y en su lugar se haya vestido con andrajos, diese ese cuerpo para ser destrozado y torturado tanto como el ingenio de los hombres podría inventar, todo no compensaría la falta de sinceridad en el corazón, y eso por las siguientes razones. Primera razón: no es la obra externa hecha, o el sufrimiento padecido, que en sí vale algo a la vista de Dios. Las mociones y ejercicios del cuerpo, o alguna cosa hecha por ello,
Si es considerado separadamente del corazón, la parte interna del hombre, no valen más a la vista de Dios que las mociones de alguna cosa sin vida. Y si alguna cosa es ofrecida o dada, sea plata u oro, o millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite, no es nada en sí, como una cosa externa de algún valor a la vista de Dios. Si Dios tuviese alguna necesidad de estas cosas, le podrían ser de valor en sí mismas consideradas, y separadamente de alguna sinceridad del corazón de las que fluyan. Nosotros tenemos necesidad de cosas buenas externas, y por eso tales cosas ofrecidas o dadas a nosotros nos pueden ser de valor en sí mismas. Pero Dios no tiene necesidad de nada. Él no es alimentado por los sacrificios de animales, ni es enriquecido por los dones de plata u oro o perlas. Salmo 50 del 9 al 12. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Primera Crónicas 29, del 14 al 16. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Hechos 17:25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas. Y como no hay nada provechoso a Dios de las realizaciones de los hombres, así no puede haber nada afable a su vista en una mera obra externa sin sinceridad de corazón. Pues Dios no ve como el hombre ve. Él ve el corazón, que está tan desnudo y abierto a Él como las acciones externas. Y por eso Él ve nuestras acciones no meramente como mociones externas como de una mera máquina o pieza de relojería, sino como acciones humanas, o las acciones de criaturas racionales, inteligentes y voluntarias o agentes libres. Y por eso no puede haber ninguna afabilidad a sus ojos sin sinceridad de corazón. Así también, Dios no tiene placer en ningún sufrimiento que cualquiera padece, en sí mismos considerados. Él no es beneficiado por sus sufrimientos, ni se deleita en verlos poniéndose a sufrimientos, a menos que sea por algún principio bueno o fin bueno. Puede que necesitemos que nuestros semejantes, nuestros prójimos, sufran por nosotros, ayuden a soportar nuestras cargas y se pongan en inconveniencias por nosotros. Pero Dios no tiene tal necesidad de nosotros, y por eso nuestros sufrimientos no les son aceptables a Él, considerados meramente como tales sufrimientos padecidos por nosotros. Y por eso, si los hombres no tienen sinceridad en sus corazones, ni el hacer ni el sufrir, deja que sea hecho o sufrido lo que sea, compensará ese defecto ante Dios. Pues los seres no son provechosos o encantadores a Dios en sí mismos. No pueden hacer ninguna expiación por la falta de sinceridad, lo cual es la gran cosa que Dios requiere de nosotros. Salmo 51:6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Salmo 51:16 y 17. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado,
al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Segunda razón, sea lo que sea hecho o sufrido, con todo, si el corazón es retenido, no hay nada realmente dado a Dios. El acto del hombre en lo que hace o sufre es, en este caso, visto no como el acto de un motor o máquina sin vida, pero como el acto de un ser inteligente, voluntario. Pues ciertamente una máquina no es propiamente capaz de dar nada. Si alguna cosa que es sin vida, siendo movida por cuerdas o pesos, nos lanzase alguna cosa, no puede decirse que nos da alguna cosa. Arpas y tintineo de címbalos y otros instrumentos de música eran usados de antaño en las alabanzas de Dios. Pero esos instrumentos sin vida no puede decirse que le dan algo a Dios, porque no tenían entendimiento o voluntad, o ningún corazón, de donde ese sonido agradable procedía. Así, si el hombre, que tiene un corazón, un entendimiento, no obstante, cuando da sin su corazón, no hay nada más verdaderamente dado a Dios que si no lo tuviese. Quien no tiene sinceridad en su corazón, no tiene verdadero respeto a Dios en lo que parece dar en sus realizaciones o sufrimientos. Y por eso, Dios no es su fin en lo que hace o da. Lo que es dado a lo que el hombre hace su fin en dar. Si su fin es solo él mismo, entonces es solo dado a sí mismo y no a Dios. Si su objetivo es su propia honra, entonces el don es algo ofrecido a su honra. Si es su cuidado o beneficio mundano, entonces el don es para estos. El don es de quien el corazón del hombre lo dirige y planea. Es el objetivo del corazón que hace el don. Y si el objetivo sincero del corazón no es para Dios, entonces no hay nada dado a Dios, sea lo que sea realizado o sufrido. De modo que sería un gran absurdo suponer que alguna cosa que puede ser ofrecida o dada a Dios puede compensar la sinceridad del corazón, pues sin sinceridad del corazón no hay nada realmente dado. Nada puede compensar por la falta de alguna cosa. Tercera razón. La verdad de esta doctrina aparece por eso, a saber, que el amor o caridad es la suma de lo que Dios requiere de nosotros, y es lo más absurdo suponer que alguna cosa pueda compensar la falta de aquello que es la suma de todo lo que Dios requiere. La caridad o amor es algo que tiene su sede en el corazón, y es aquello en lo que la sinceridad consiste, y todo lo que es salvífico y distintivo, resumidamente, consiste en ella. ¿Y cómo puede compensar el defecto cuando en efecto retenemos la suma total de lo que Dios requiere de nosotros? Sería una cosa absurda suponer que podamos compensar la falta de una cosa requerida por ofrecer otra cosa requerida. Compensar una deuda al pagar otra. Pero más absurdo aún suponer que podemos compensar la deuda entera sin pagar ninguna, y continuar aún a retener todo lo que es requerido. Cuanto a cosas externas sin el corazón, Dios habla de ellas como siendo las cosas que Él no había requerido. Isaías 1:12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Cuarta razón. Si aparentamos dar un gran respeto a Dios en lo que hacemos sin sinceridad en el corazón, no es sino disimulación y una mentira práctica a Dios. Es aparentar dar un gran respeto donde no hay respeto en el corazón, como si pudiéramos engañar a Dios. Y por eso, cuando los hijos de Israel ofrecieron alabanzas a Dios en el Mar Rojo, sin sinceridad de corazón, se les dice que le mienten con sus lenguas. Salmos 78:36. Pero le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían. Pero ciertamente es absurdo suponer
que los hombres puedan compensar la falta de respeto sincero por la falacia y disimulo, o que puedan compensar la falta de verdad por la falsedad o mentira. Quinta razón: deja que sea hecho o sufrido lo que sea. Si no hay sinceridad del corazón, todo no es más que ofrecer a algún ídolo, como fue observado. Pero eso no es nada realmente dado a Dios, y por eso se deducirá que damos aquello que deberíamos dar a Dios a algún otro, y así hacemos un ídolo de ello. Es verdad que por hacer grandes cosas y sufrir grandes cosas, algo es adorado, pero no es Dios que es adorado. Si los hombres hacen grandes cosas y sufren grandes cosas meramente por amor propio, eso no es sino ofrecerse a ellos mismos lo que es debido a Dios, y así hacer un ídolo de ellos mismos. Y qué absurdo es suponer que podamos compensar reteniendo aquello de Dios que es su debido al ofrecer algo a un ídolo. Tan absurdo como es suponer que una mujer pueda compensar la falta de amor a su marido al dar aquello que le es debido a su marido a otro hombre, o que ella pueda compensar la falta de fidelidad a él al cometer adulterio. Aplicación. El primer uso puede ser de autoexamen. Si es así, que esto nos ponga a examinarnos si tenemos sinceridad o no. Hay muchos presentes aquí que hacen una profesión y una apariencia de religión, y puede haber que algunos parezcan hacer considerables cosas en la religión, y posiblemente pueden pensar que sus sufrimientos es considerable, que se ponen mucho fuera de sus caminos por Dios. Pero indaguemos si tenemos sinceridad de corazón. Sin duda, si nos examinamos correctamente, podemos ver abundancia de hipocresía. Pero, ¿hay alguna sinceridad? Dios abomina cosas grandes sin sinceridad, pero acepta y se deleita en cosas pequeñas cuando hay sinceridad. Un vaso de agua fría dada a un discípulo en sinceridad es más valioso a la vista de Dios que todos los bienes de uno para alimentar a los pobres. Sí, que la riqueza de un reino donada, y además un cuerpo ofrecido en las llamas sin sinceridad. Y Dios acepta también de un poco de sinceridad. Aunque haya mucha hipocresía, sin embargo, si hay alguna sinceridad, esa pequeña sinceridad no será rechazada porque haya tanta hipocresía con ella. Y aquí puede serte provechoso observar que hay estas 4 cosas que pertenecen a la naturaleza de la sinceridad, a saber, primero, verdad, o que haya verdaderamente aquello en el corazón de lo que hay en una apariencia externa. Cuando hay de hecho ese respeto a Dios, ese amor, esa honra, esa humildad, esa alabanza, algo de ello, de lo cual hay una apariencia hecha en las palabras o en acciones externas, aparecerá. En el lugar anteriormente mencionado en el Salmo 51, es dicho que Dios desea la verdad en lo íntimo. Salmo 51:6. Y porque la verdad pertenece a la noción de sinceridad, hipocresía, su opuesto, es llamado mentir en la Escritura. Y así, una persona sincera, es dicho, es tal que de hecho es como aparece ser, sin disimulo. Juan 1:47. He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Examínate con respecto a esto. ¿Hay una apariencia, una muestra en ti de respeto a Dios, de honra, de amor o alabanza a Él? ¿Están de hecho estas cosas en tu corazón o solo son externas, sin ningún amor o caridad real u honra humilde? Segundo, otra cosa en la naturaleza de la sinceridad es la libertad. Especialmente por cuenta de esto, la obediencia es llamada evangélica, o la obediencia de hijos,
no legal, esclava o forzada, sino la que es realizada por amor y con deleite. Dios es elegido por su propia causa. La santidad es elegida por su propia causa y por la causa de Cristo. Cristo es elegido y seguido porque es amado, y la religión porque es amada, y el alma se regocija en ello, hallando en sus deberes su mayor felicidad y deleite. Examínate fielmente sobre este punto, si este espíritu es tuyo o no. La tercera cosa que pertenece a la naturaleza de esta sinceridad es integridad. La palabra significa entereza, intimando que donde existe esta sinceridad, Dios es buscado, y la religión elegida y abrazada con todo el corazón. Todo el deber es abrazado y muy cordialmente asumido, sea que se refiera a Dios o al hombre, sea fácil o difícil, sea que se refiera a pequeñas cosas o grandes. Hay una proporción y plenitud en el carácter. El hombre entero es renovado. El cuerpo y alma y espíritu entero son santificados. Cada miembro se rinde a la obediencia de Cristo. Todas las partes de la nueva criatura son sometidas a su voluntad. Las semillas de todas las disposiciones santas son implantadas en el alma, y cada vez más darán fruto en la realización del deber y para la gloria de Dios. La cuarta cosa que pertenece a la naturaleza de sinceridad es pureza. La palabra sincero a menudo significa puro. Así en 1 Pedro 2:2, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, pura, sin mezcla, sin adulterar. Esto aparece en la oposición de la virtud al pecado. Una es referida como contaminación e impureza e inmundicia, la otra como aquello que es libre de estas cosas. El apóstol compara el pecado a un cuerpo de muerte o un cuerpo muerto, que más que todo es lo más contaminante y profanador, mientras que la santidad es referida como pureza, y placeres santos como placeres puros, y los santos en el cielo como sin mancha delante del trono de Dios. Indaga entonces si esta pureza es tuya, y si en su posesión hallas la evidencia de que amas sinceramente a Dios. Este tema también puede, segundo, convencer a aquellos que aún están en un estado no regenerado de su condición perdida. Si de hecho es así que por todo lo que hagas o sufras no puedes compensar la falta de un principio santo, sincero de amor en tu corazón, entonces se deducirá que estás en una condición arruinada hasta que hayas obtenido la gracia de regeneración de Dios para renovar un espíritu recto dentro de ti, y que aunque hagas lo que quieras, o padezcas y sufras lo que quieras, no puedes ser libertado de tu maldad sin la gracia de conversión de Dios. Si haces tantas oraciones como nunca, eso no hará que tu caso sea menos miserable, a menos que Dios, por su gran poder, se agrade en darte un corazón nuevo. Si te tomas el trabajo como nunca en la religión, y te molestas y niegas a ti mismo, y haces o sufres tanto como nunca, todo será inútil sin esto. Por tanto, sea lo que hayas hecho, aunque puedas mirar hacia atrás a las muchas grandes oraciones ofrecidas, y mucho tiempo gastado en leer y meditar, no tienes motivo para pensar que estas cosas han hecho alguna expiación por tus pecados, o dejado tu caso menos deplorable, o te dejado distinto de una criatura desdichada, perdida, miserable, culpable y arruinada. Los hombres naturales, no renovados, se alegrarían de tener algo para compensar la falta del amor sincero y verdadera gracia en sus corazones, y muchos
hacen grandes cosas para compensar su falta, mientras que otros están dispuestos a sufrir grandes cosas. Pero qué poco significa todo. No importa lo que puedas hacer o sufrir, no cambia su carácter. Y si edifican sus esperanzas en ello, no hacen sino engañarse y apacentarse de viento. Oseas 12:1. Si tal es tu caso, considera lo miserable que eres mientras vivas sin esperanza en la única fuente verdadera de esperanza, y lo miserable cuando llegues a morir, cuando la vista del Rey de terrores mostrará la nada y vanidad de todas tus obras. ¡Qué miserable cuando veas a Cristo viniendo a juzgar en las nubes del cielo! Entonces estarás dispuesto a hacer y sufrir cualquier cosa para que puedas ser aceptado por Él. Pero obras o sufrimientos no servirán, no expiarán por tus pecados, o te dará el favor de Dios, o te salvará de las tormentas abrumadoras de su ira. Entonces, no descanses en nada que hayas hecho o sufrido, o que puedas hacer o sufrir, sino descansa en Cristo. Deja que tu corazón sea lleno de amor sincero a Él, y entonces, en el último gran día, Él te reconocerá como su seguidor y como su amigo. El tema, tercero, exhorta a todos seriamente a atesorar el amor cristiano sincero en sus corazones. Si es así, que esto es de tal necesidad grande y absoluta, entonces permite que sea una cosa grande que busques. Búscalo con diligencia y oración, y búscalo de Dios, y no de ti mismo. Solo Él puede otorgarlo. Es algo mucho por encima del poder no asistido de la naturaleza, pues aunque pueda haber grandes realizaciones, y grandes sufrimientos también, sin embargo, sin amor sincero, todos son en vano. Tales obras y sufrimientos pueden, de hecho, ser requeridas de nosotros como los seguidores de Cristo y en el camino del deber, pero no debemos descansar en ellas, o sentir que tienen algún mérito o dignidad en sí mismas. En el mejor de los casos, no son sino evidencias externas y el derramamiento de un espíritu recto en el corazón. Sé exhortado entonces, como la gran cosa, a atesorar el amor sincero o caridad cristiana en el corazón. Es aquello que debes tener, y no hay nada que ayudará a tu caso sin eso. Sin eso, todo, en algún respecto, no tenderá sino a profundizar tu condenación, y a nada sino a hundirte a profundidades más bajas en el mundo del desespero.